Buen día, mi nombre es Elena Cordero Dávila, soy médico residente segundo año de la especialidad de ginecología de obstetricia y hoy voy a presentar mi proyecto de implementación en salud digital titulado Telemonitoreo en pacientes con diabetes gestacional. Bueno, para primero definir la diabetes gestacional, es la intolerancia a los hidratos de carbono que se va a diagnosticar por primera vez en el embarazo y es independiente del uso o requerimiento de insulina, del grado de trastorno metabólico o si en caso persiste como una diabetes gestacional posterior al parto. Dentro de lo que es la descripción del problema, he identificado tres problemas principales. El primero viene a ser la falta de acceso a los hospitales o centros de salud, ya que sabemos que en el Perú la distancia, el costo del transporte o también la falta de personal médico dificulta que se dé una atención médica adecuada. También parte del problema es o son las complicaciones propias de la diabetes gestacional, complicaciones que la podemos ver tanto en la madre como en el producto, en el feto, en el neonato. Complicaciones maternas como por ejemplo hipertensión gestacional, preeclampsia, partos prematuros, macrosomía fetal, cesáreas de emergencia o a largo plazo que se pueda desarrollar una diabetes mellitus tipo 2. Y en el neonato podemos ver complicaciones a corto plazo como hipoglicemias, ictericias, distrés respiratorios y posteriormente a largo plazo trastornos metabólicos. Y también otro problema que identificamos son los efectos en la calidad de vida y morbimortalidad por el mal control de la glucosa en gestantes y esto que va a aumentar la tasa de hospitalizaciones. Dentro de los motivos o la justificación para yo realizar mi proyecto, primero es monitorizar a las gestantes con acceso deficiente a hospitales o centros de salud, que como ya mencionamos es un problema muy frecuente en el país, y con esto eliminamos la barrera de distancia y permite una supervisión en tiempo real desde el hogar. Además, aseguramos la constancia o adherencia al tratamiento mediante alertas, recordatorios, seguimientos personalizados y con esto las pacientes se sienten acompañadas y supervisadas. Como consecuencia, también evitamos derivaciones innecesarias a hospitales o centros de salud de forma presencial y logramos o descongestionamos los establecimientos de salud. Y también mejoramos el control glicémico y prevenimos complicaciones, ¿no? Ya que las pacientes van a estar constantemente siendo evaluadas, siendo aconsejadas para un mejor control. En nuestro país solamente el 64% de gestantes accede a un control prenatal adecuado y esta cifra va a bajar a menos del 50% en áreas rurales. La prevalencia de diabetes gestacional en el Perú es mucho más frecuente en pacientes con factores de riesgo como obesidad, antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de un embarazo previo con diabetes gestacional o de edad materna avanzada. Y hay algunos estudios que indican que las complicaciones obstétricas como la preeclampsia o la macrosomía fetal son más habituales en gestantes que viven en zonas rurales por el bajo seguimiento y la poca atención médica. Algunos términos clave que voy a utilizar en este proyecto como salud digital es el uso de tecnologías de la información y comunicación para la mejora de salud y el bienestar de las personas, que incluye herramientas como aplicaciones para celulares, dispositivos de monitoreo remoto, historias clínicas electrónicas y demás. Telemedicina es la práctica médica que se lleva a cabo a distancia por medio del uso de tecnologías digitales para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. El telemonitoreo es una subcategoría de la telemedicina que permite la recopilación y transmisión remota de datos clínicos como los niveles de glucosa para su evaluación por parte del personal médico. La interoperabilidad sería la capacidad de los sistemas y aplicaciones de salud digital para el intercambio, interpretación y uso de la información de una manera efectiva y segura. La diabetes gestacional, que ya lo mencioné, y el glucómetro, que viene a ser el dispositivo mediante el cual medimos los niveles de glucosa. La fase 1 de mi proyecto viene a ser la evaluación situacional. Mi equipo de trabajo va a estar conformado por médico especialista en ginecología y obstetricia, que va a ser encargado de la supervisión de los embarazos de alto riesgo en las pacientes ya con diagnóstico de diabetes gestacional y para esto debe tener conocimiento de las complicaciones que pueda tener esta enfermedad y debe trabajar de la mano con el médico endocrinólogo. Como parte también de mi equipo de trabajo está el médico especialista en endocrinología, que debe ser un especialista en enfermedades metabólicas con experiencia en el manejo de diabetes,
con experiencia de manejo de insulinas o algoritmos de tratamiento. Un nutricionista especializado en embarazo, diabetes, que es opcional para la información nutricional y para poder implementar los planes dietéticos. Un licenciado en enfermería, que también es opcional para ver la formación, que debe tener formación en diabetes y salud materno-infantil, experiencia en el uso de dispositivos de monitoreo y habilidades en educación sanitaria y digital. Un ingeniero de software o técnico en informática o soporte digital que debe tener conocimiento de la plataforma de telesalud, capacidad de integración de los datos y comunicación efectiva con los profesionales médicos. Mi usuario directo va a ser una mujer embarazada con diagnóstico de diabetes gestacional, con acceso a un teléfono inteligente y con conexión a Internet, con un nivel básico de alfabetización digital y dispuesta a realizar un autocontrol y seguimiento virtual. Y mi usuario indirecto viene a ser los familiares de los pacientes, los profesionales de salud como el ginecólogo, endocrinólogo, los licenciados y personal técnico, instituciones de salud públicas o privadas, ministerios o programas de salud. En el análisis del entorno he encontrado artículos internacionales que hablan de experiencias previas de telemonitoreo en pacientes con diabetes gestacional, en donde mencionan que el telemonitoreo fue más efectivo incluso que las atenciones presenciales y se veía una disminución de la tasa de cesáreas y también un mejor control glicémico postprandial. Dentro de la evaluación del entorno facilitador, tengo la infraestructura organizacional. Mi infraestructura humana va a estar compuesta por un médico ginecólogo obstetra, que su función va a ser el seguimiento fetal y el control prenatal. El médico endocrinólogo va a ser el encargado de manejar la diabetes en caso se requiera algún tratamiento con insulina o algún tratamiento médico. El nutricionista, que se va a encargar del plan de nutrición y la educación continua de las pacientes. Un enfermero educador en diabetes, para que pueda capacitar y hacer un seguimiento a las pacientes. Un técnico informático para el mantenimiento de la aplicación, mantenimiento informático, soporte digital. Y un coordinador técnico operativo para ver el registro, los reportes. Dentro de la infraestructura tecnológica, necesito una plataforma de telemonitoreo para el seguimiento, alertas, la comunicación. Necesito que es la app móvil para el ingreso y visualización de los datos, dispositivos médicos como el glucómetro para la medición de la glucosa, el dashboard médico para la gestión clínica efectiva, una conectividad y seguridad para la confidencialidad y la continuidad del proyecto. Dentro de mi infraestructura física, mi elemento va a ser el espacio físico para capacitaciones iniciales, una sala de telesalud o estaciones de telemonitoreo y un lugar donde se pueda almacenar los insumos como glucómetros, las tiras, los sensores. Estas son algunas políticas y normas vigentes, por ejemplo, la Ley Marco de Telesalud, la Ley número 30421, menciona que las IPRES deben incorporar progresivamente servicios de telesalud a su cartera, incluyendo modalidades como telemonitoreo, teleconsulta y teleorientación. Además, hay un decreto supremo donde detalla las disposiciones para la implementación y desarrollo de los servicios de telesalud en todos los establecimientos sanitarios del país, incluyendo la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Con respecto a retos y oportunidades identificados para este proyecto, algunos retos con respecto a la tecnología es el acceso desigual a los dispositivos, una conectividad limitada, la interoperabilidad y la seguridad y privacidad de los datos. Retos humanos y culturales, por ejemplo, la resistencia al cambio personal médico, que quizás no quiere el uso de aplicaciones móviles, la alfabetización digital limitada de pacientes y la falta de adherencia al monitoreo. Y retos organizacionales y de gestión, por ejemplo, tener un financiamiento sostenido, la capacidad operativa del equipo y la ausencia de protocolos. Y algunas oportunidades podría ser que esto se pueda replicar no solamente para la diabetes, sino también para otras enfermedades en las que se pueda hacer un seguimiento de forma virtual. Alianzas, se puede crear alianzas con aseguradoras o con el MINSA, se pueda realizar integración con sistemas de salud digital regionales, innovación en salud móvil
y el impacto en indicadores de salud pública. Como fase 2 tenemos la planificación de la implementación. Tenemos lo que son los requisitos funcionales y los no funcionales. Dentro de los funcionales tenemos lo que es el registro de pacientes, el ingreso de datos de glucosa, las alertas automáticas, la mensajería segura, la generación de reportes, la educación para el paciente, la teleconsulta integrada, el acceso multiusuario y el seguimiento fetal y obstétrico. Y como requisitos no funcionales está la usabilidad, la seguridad de la información, la portabilidad, la escalabilidad, la interoperabilidad, la mantenibilidad, el rendimiento, la accesibilidad y el multilenguaje. En mi flujo de trabajo, dentro de la fase 1 tenemos la identificación y el registro, donde una paciente diagnosticada con diabetes gestacional se debe registrar y se le realiza una capacitación inicial. Como fase 2 está el monitoreo diario y autorregistro, en donde la paciente mide sus niveles de glucosa, ingresa las lecturas y genera alerta en caso esté alterado. Y también genera recordatorios para de repente el manejo de la insulina o manejo dietético. Como fase 3, el seguimiento clínico y coordinación, viene a ser la revisión médica, la evaluación de la adherencia, ajustes en tratamiento si es que requiere y el responder consultas de forma virtual. Como fase 4 está la intervención o referencia en caso de alarma. En cuanto se detecte un evento crítico, se va a dar una alerta y va a generar un contacto directo con el personal médico. O se puede establecer una cita presencial o también virtual. Y fase 5 viene a ser la evaluación final y cierre, en donde se da una evaluación metabólica, algunas recomendaciones y se puede realizar un seguimiento posterior al parto. La interoperabilidad implica garantizar que los datos puedan ser compartidos, comprendidos e integrados eficazmente con otros sistemas como una historia clínica electrónica o sistemas del MINSA o aplicaciones médicas externas. Y tenemos algunos estándares internacionales como es el HL7 o el FHIR. Para la seguridad y protección de datos, el marco legal aplicable, con esto se va a establecer principios, derechos y obligaciones en el tratamiento de información personal sensible, especialmente la referida a su salud. Se va a requerir de un consentimiento informado y donde se expresen los derechos del paciente, y la seguridad técnica de la información va a estar dada por el cifrado y la autenticación, la gestión de accesos y la infraestructura segura. Para los procedimientos operativos estándar lo dividí en 6. El primero viene a ser el registro e inducción de la paciente, en donde primero se confirma el diagnóstico, se va a explicar el programa de telemonitoreo, se va a registrar el consentimiento informado ya sea físico o digital, se va a crear una cuenta personal en el sistema o en la aplicación, se va a realizar una capacitación breve con respecto al uso del glucómetro y con respecto al uso de la aplicación móvil, se va a registrar los datos y se va a entregar material de apoyo impreso o de forma digital. Y se programa la primera revisión médica remota. Como segundo procedimiento está el monitoreo diario de glucosa, en donde la paciente va a medir su glucosa según la indicación médica y va a registrar los valores en la aplicación o en el sistema. Y el sistema va a generar alertas en caso hay alguna alteración. El personal de salud lo va a revisar al menos una vez al día según los turnos asignados, y en caso de alteración se puede contactar directamente con la paciente, ya sea vía virtual, con mensaje o con llamada. Con esto también se puede reforzar indicaciones o ajustar el plan si es que fuera necesario, y escalar a un médico tratante también si fuera necesario. Como tercer procedimiento, el seguimiento nutricional y educativo, en donde se va a realizar videollamada o llamada semanal o quincenal. Con esto, para reforzar temas como alimentación y actividad física, se va a actualizar un plan de alimentación si fuera necesario y se registra todo en la ficha electrónica de la paciente. Con la consulta médica periódica se va a agendar cada 2 a 4 semanas y el médico va a revisar la evolución de la glucosa, el peso, si tuviera algún síntoma y la adherencia al tratamiento, y también al monitoreo. Puede ajustar el tratamiento farmacológico si es que fuera necesario,
y puede realizar una consulta presencial o una consulta virtual. La detección de signos de alarma y derivación. El médico va a realizar un contacto inmediato en caso se genere alguna alerta y evalúa la necesidad de derivación urgente a un establecimiento de mayor complejidad y se coordina la atención con la red asistencial en caso se requiera y todo se documenta. Y por último, el cierre del monitoreo, en donde se va a registrar el evento de parto y se va a brindar recomendaciones para prevenir la diabetes tipo 2 y se va a archivar la historia digital. Como parte de las estrategias tecnológicas, podemos desarrollar una aplicación que sea ligera y sea compatible con equipos de gama baja y esto va a evitar la exclusión de usuarios con celulares antiguos o con bajo rendimiento. Podemos incluir funcionalidades offline o por mensaje de texto para permitir el ingreso de datos y notificaciones sin necesidad de conexión constante a Internet. Podemos integrar la aplicación con plataformas que sean ampliamente usadas, por ejemplo WhatsApp, para facilitar la adopción del sistema sin barreras tecnológicas y sin barreras de aprendizaje. Como parte de las estrategias económicas, podemos ver lo de un préstamo de dispositivos como glucómetros o celulares básicos a pacientes que estén vulnerables para superar la barrera del equipamiento personal. Podemos generar alianzas con operadoras para datos gratuitos o planes sociales para asegurar el acceso al sistema. Y una distribución gratuita de insumos, tiras, lancetas en puntos de salud para garantizar la continuidad del monitoreo. Como estrategia educativa y cultural, una capacitación personalizada y en lenguas originarias, si fuera necesario, puede asegurar que la paciente y su entorno comprendan y usen el sistema. Utilizar material audiovisual ilustrativo como videos, audios para mejorar la comprensión de las pacientes, inclusión del entorno familiar en las sesiones educativas para potenciar el apoyo y el acompañamiento durante el embarazo. Algunas estrategias territoriales, la descentralización del soporte técnico a establecimientos de salud local va a facilitar la ayuda inmediata sin depender de centros urbanos. La articulación con agentes comunitarios de salud y obstetras rurales va a ampliar el alcance del monitoreo y refuerza también el acompañamiento humano. La georreferencia para adaptar intervenciones según zona de riesgo para priorizar recursos y estrategias según el contexto. Para el presupuesto, el costo de implementación para un piloto de 6 meses es aproximadamente $40,000, que va a incluir lo que es el desarrollo tecnológico, la infraestructura y servidores, la adquisición de dispositivos, la capacitación inicial y las coordinaciones y gestión. ¿Cuáles serían mis fuentes de financiación? El MINSA, eSalud, proyectos de cooperación internacional, alianzas público-privadas, organismos regionales o municipios y fondos de innovación en salud. Mi fase 3, que sería el monitoreo, evaluación y mejora continua, está dada por indicadores. Indicadores de estructura, como por ejemplo el número de establecimientos equipados con telemonitoreo, el número de profesionales capacitados en el uso del sistema, el número de dispositivos disponibles por paciente activa, la disponibilidad de conectividad en puntos de atención y la existencia de protocolos y manuales vigentes. Indicadores de proceso, por ejemplo, el porcentaje de pacientes con ingreso activo al sistema, porcentaje de monitoreos realizados conforme al cronograma, el tiempo promedio de respuesta del personal de salud, el porcentaje de seguimiento por alertas críticas atendidas y el número de actividades educativas realizadas. Y como indicadores de resultado, el porcentaje de pacientes con control glucémico adecuado, el porcentaje de reducción de complicaciones gestacionales relacionadas, el porcentaje de satisfacción del paciente, el porcentaje de continuidad con el uso y la tasa de derivaciones por alerta. ¿Por qué es importante la retroalimentación? Porque permite una mejora continua del servicio, ya que permite identificar de forma oportuna alguna falla, limitación o alguna necesidad. Está centrado en el usuario y favorece un enfoque centrado en el paciente y el personal de salud y con esto aumenta la satisfacción.
Permite la sostenibilidad del sistema, ya que permite optimizar los recursos y prevenir el desgaste personal y la obsolencia tecnológica o la pérdida de interés de los usuarios. Porque la retroalimentación genera transparencia y rendición de cuentas, ya que establece procesos formales de evaluación y corrección, refuerza la confianza de los pacientes, del personal y los financiadores. Permite la gestión del riesgo, ya que la retroalimentación activa permite detectar alertas tempranas y es de base para toma de decisiones, debido a su evidencia útil para ajustar políticas, protocolos y estrategias. ¿Y cuáles son los mecanismos de retroalimentación? Se puede establecer canales formales de retroalimentación, por ejemplo, encuestas a los usuarios, en este caso a las gestantes, reuniones de revisión clínica, grupos focales con profesionales de salud, panel de expertos o comité técnico o un buzón virtual de sugerencias anónimas para pacientes y personal. Muchas gracias.